En 2026, un error de inmigración puede hacer que te envíen de regreso a casa en el aeropuerto, y el 90% de los viajeros no saben que esto ocurrirá. Estoy a punto de mostrarte el documento exacto que los oficiales de aduanas exigirán a partir del próximo año. Las 3 preguntas que confunden incluso a viajeros experimentados y por qué tu estrategia actual de pasaporte podría dejar de funcionar. Pero lo que nadie te dice es que hay una lista de verificación simple que te permite pasar cualquier fila de inmigración en menos de 5 minutos y te la daré al final de este video. Quédate conmigo porque los cambios que vienen en 2026 pueden arruinar tu viaje o hacerlo el más tranquilo que hayas tenido, dependiendo de si conoces estas actualizaciones. El primer gran cambio que llega en 2026 es algo que quizás ya hayas encontrado de forma limitada en ciertos aeropuertos: la revisión biométrica. Específicamente la tecnología de reconocimiento facial se está moviendo de programas piloto a un procedimiento estándar en los principales aeropuertos de Estados Unidos, Europa y Asia. La idea detrás de esto es sencilla. En lugar de entregar tu pasaporte a un oficial que compara visualmente tu rostro con la foto, caminarás hasta una estación con cámara que escaneará tu cara y la comparará con los datos biométricos almacenados en el chip de tu pasaporte. Si la coincidencia es exitosa, lo que generalmente tarda solo unos segundos, continuarás hacia tu puerta a través de aduanas sin interacción humana. Varios aeropuertos han estado probando este sistema durante los últimos años. Hartsfield-Jackson en Atlanta, Dallas-Fort Worth y Heathrow en Londres ya tienen puertas biométricas en funcionamiento, principalmente para llegadas y salidas internacionales. La tecnología funciona sorprendentemente bien en condiciones ideales. Te acercas a la cámara, captura tu imagen, la compara con tu foto del pasaporte y cualquier dato biométrico previo, y te autoriza a continuar. Para los viajeros que se sienten cómodos con esta tecnología, es notablemente más rápido que los controles tradicionales, especialmente durante las horas pico, cuando las filas con personal humano pueden durar 30 minutos o más. Pero existen preocupaciones legítimas que merecen una discusión honesta. La primera es la privacidad. Tus datos biométricos faciales se capturan, almacenan y potencialmente se comparten entre agencias gubernamentales y bases de datos internacionales. Cada país tiene políticas diferentes sobre cuánto tiempo retienen esta información y qué pueden hacer con ella. El sistema de Estados Unidos, por ejemplo, conserva los datos biométricos por un tiempo limitado antes de su eliminación, al menos según la política actual. Pero las políticas pueden cambiar y una vez que tu información biométrica existe en una base de datos, tienes control limitado sobre cómo se usará en el futuro. La segunda preocupación es la exactitud. La tecnología de reconocimiento facial ha mejorado drásticamente, pero no es perfecta. Estudios han demostrado que estos sistemas pueden tener tasas de error más altas para ciertos grupos demográficos, particularmente adultos mayores, personas con tonos de piel más oscuros y personas cuya apariencia actual difiere significativamente de su foto de pasaporte. Si has ganado o perdido mucho peso, cambiado drásticamente tu peinado o tu foto de pasaporte tiene varios años, el sistema podría no reconocerte de inmediato. Cuando esto ocurre, te dirigen a una línea de revisión secundaria para verificación manual. Lo que nos lleva a la tercera cuestión: optar por no participar. En 2026, muchos aeropuertos todavía ofrecerán un carril tradicional para quienes prefieran no usar la revisión biométrica. Sin embargo, se espera que estas filas tengan significativamente menos personal y tiempos de espera más largos, ya que los recursos se trasladan hacia los sistemas automatizados. Elegir no participar puede ser tu derecho, pero probablemente te costará tiempo y potencialmente mucho. Para viajeros con conexiones ajustadas o movilidad limitada, que no pueden permitirse estar en filas lentas, la opción práctica puede ser aceptar la revisión biométrica, incluso si no se sienten completamente cómodos con ella. El consejo aquí es ser realista sobre lo que viene. La revisión biométrica no es un experimento temporal. Representa la dirección en la que se está moviendo la seguridad aérea global, impulsada por la necesidad de procesar un número creciente de pasajeros con personal limitado. Para 2026 será el método predeterminado en la mayoría de los principales aeropuertos internacionales. Si te preocupan la privacidad o la exactitud, infórmate sobre las políticas específicas de los aeropuertos que usarás. Comprende tus derechos respecto a optar por no participar, pero también comprende las consecuencias prácticas de ejercer esos derechos. Y asegúrate de que la foto de tu pasaporte sea reciente y clara. Si tienes que renovarlo en el próximo año o 2, considera hacerlo antes para que tus datos biométricos coincidan lo más posible con tu apariencia actual. El segundo cambio que entrará en vigencia en 2026 es la nueva política de exenciones para algunos viajeros internacionales. Según el Acta de Inmigración Simplificada de 2026,
el gobierno de los Estados Unidos implementará una nueva regla para ciertos países que cumplen con estándares de seguridad más altos. Básicamente, ciertos viajeros de países de bajo riesgo podrán ingresar a los Estados Unidos sin tener que pasar por las inspecciones tradicionales de inmigración. Esto será revolucionario, ya que estos viajeros podrán evitar las largas filas en los aeropuertos y simplemente proceder a sus conexiones o destinos finales de manera más fluida. Por ejemplo, si eres un ciudadano de un país como Canadá, Japón o varios países de Europa Occidental, podrías estar exento de la inspección tradicional de pasaportes. A cambio, serás evaluado antes de tu vuelo, durante el proceso de reserva o incluso antes de abordar en ciertos aeropuertos, que usen un sistema centralizado para rastrear tu entrada a los EU. Este sistema se está probando en aeropuertos clave como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto de San Francisco, y podría ser implementado globalmente para 2026. Lo que esto significa para ti como viajero es que, si eres ciudadano de uno de estos países, tus viajes se harán mucho más rápidos y sin estrés. El proceso de entrada será mucho más simple, ya que el sistema de preinscripción y verificación de seguridad habrá hecho gran parte del trabajo antes de que llegues al mostrador. Sin embargo, no todo es tan sencillo. La preocupación de los defensores de la privacidad es que este sistema de preregistro podría abrir la puerta a una mayor recopilación de datos, al permitir que los gobiernos almacenen tu información antes de que llegues a la frontera. Esto podría aumentar el riesgo de seguimiento de los pasajeros a nivel global, y más países podrían adoptar políticas similares, lo que podría dar lugar a un escenario de vigilancia masiva. El segundo desafío de este sistema tiene que ver con los viajeros frecuentes que ya están acostumbrados a ciertas reglas. Los turistas, empresarios y viajeros por trabajo de países de bajo riesgo que entran frecuentemente a Estados Unidos se beneficiarán de esta nueva medida. Pero si eres un viajero ocasional o provienes de un país que no se encuentra en esa lista de bajo riesgo, te enfrentarás a más controles, más espera y mayores dificultades para obtener una visa. A partir de 2026, el sistema de exenciones se expandirá, pero si tu país no califica, tu entrada será más lenta y más rigurosa. Este cambio probablemente se sentirá más en el momento en que viajes fuera de los Estados Unidos, ya que los sistemas de control más estrictos se implementarán en los aeropuertos internacionales también, y necesitarás más documentos para reingresar a los EU. Esto significa que deberás informarte bien sobre las actualizaciones de las políticas para evitar retrasos o contratiempos. Si eres de un país con riesgo más alto o con menos facilidades para ser parte de este sistema, prepárate para una espera más larga en los aeropuertos. El tercer cambio en la política de inmigración de EU, a partir de 2026, tiene que ver con los controles de seguridad adicionales para los viajeros que lleguen desde ciertas regiones del mundo. Esto incluye a países que han sido identificados como de alto riesgo, tales como algunas naciones en el Medio Oriente, África y ciertas partes de Asia. Estos viajeros serán sometidos a un proceso de revisión más exhaustivo, que incluirá pruebas de seguridad adicionales y revisiones de sus dispositivos electrónicos, como teléfonos, computadoras y tablets. Además de esto, es probable que se introduzcan nuevas medidas de seguridad para los vehículos que transportan pasajeros, por lo que, si viajas en automóvil o transporte privado, podría haber más registros a la hora de entrar al país. Esta es una medida que se ha estado preparando desde hace algún tiempo, y con el aumento de los problemas de seguridad global y la creciente preocupación por el terrorismo, la administración estadounidense está implementando estas nuevas medidas para prevenir la entrada de posibles amenazas. Aunque estas políticas no afectarán a la mayoría de los viajeros, es importante saber que, si provienes de una de las regiones más afectadas, podrías enfrentarte a largos retrasos y un examen mucho más riguroso a tu llegada. Por ejemplo, los viajeros provenientes de países como Irán, Siria o Afganistán tendrán que someterse a controles adicionales de seguridad, y sus dispositivos electrónicos serán revisados en busca de cualquier tipo de material relacionado con actividades ilegales o peligrosas. Esto se debe a que Estados Unidos ha identificado a estos países como lugares donde el terrorismo y otras amenazas globales tienen una mayor presencia. En muchos casos, es posible que debas esperar más tiempo en el aeropuerto o en las aduanas para que se complete tu proceso de verificación para las personas que ya tienen un historial de viajes limpio y nunca han tenido problemas de seguridad. Esta política no debería ser una gran preocupación, pero es importante que entiendas que, si bien las políticas de inmigración y seguridad se están endureciendo, el gobierno está haciendo esfuerzos para hacer que el proceso sea lo más fluido posible. Pero aún así, la espera podría ser larga si provienes de una región que se considera un riesgo.
El cuarto cambio significativo es la modificación en las visas de trabajo para aquellos que deseen ingresar a Estados Unidos en calidad de profesionales o empleados temporales. A partir de 2026, el gobierno de EIDU implementará un sistema de puntos para determinar la elegibilidad de los solicitantes de visas de trabajo, como la H-1B o la L-1. Este sistema asignará puntos basados en varios factores, tales como el nivel de educación, experiencia profesional, dominio de idiomas y la demanda de ciertos trabajos dentro del mercado laboral estadounidense. Por ejemplo, si eres un ingeniero altamente calificado con un título universitario avanzado y experiencia en un área de alta demanda como tecnología o medicina, es probable que obtengas una puntuación alta y tengas más posibilidades de obtener una visa. En cambio, si tu campo profesional es considerado menos demandado o no está tan relacionado con sectores estratégicos para el desarrollo económico de EIDU, tu puntuación podría ser más baja, lo que reduciría tus oportunidades de recibir una visa. Este nuevo sistema tiene como objetivo hacer que el proceso de selección sea más eficiente, favoreciendo a aquellos que, según el gobierno estadounidense, pueden hacer una contribución significativa a la economía y al desarrollo del país. Sin embargo, también podría dejar fuera a muchos solicitantes que no cumplan con los criterios establecidos, lo que genera preocupación sobre la equidad y el acceso a oportunidades laborales para ciertos grupos de inmigrantes. El gobierno también introducirá un sistema de evaluación continua de visas de trabajo, lo que significa que aquellos que reciban una visa de trabajo temporal tendrán que demostrar regularmente que siguen siendo empleados en su área profesional. Si una persona pierde su empleo o cambia de puesto, podría tener que enfrentarse a un nuevo proceso de revisión o incluso perder su visa. Otro cambio clave está relacionado con la permanencia de los inmigrantes en Estados Unidos y la obtención de la residencia permanente. A partir de 2026, aquellos que deseen obtener la Green Card tendrán que demostrar una integración más profunda en la sociedad estadounidense. Esto incluirá pruebas de conocimiento cultural y cívico, como exámenes sobre historia de EIDU y leyes básicas, así como una evaluación de sus contribuciones económicas y sociales a la comunidad en la que viven. Por ejemplo, si alguien ha estado trabajando legalmente en EIDU durante varios años, pero no ha hecho aportes sustanciales a su comunidad o no ha demostrado esfuerzo por adaptarse al lenguaje o cultura estadounidense, es posible que no sea considerado para la residencia permanente. Este cambio busca asegurar que los inmigrantes no solo contribuyan económicamente, sino que también se involucren activamente en la sociedad en la que viven. Además, los solicitantes de residencia deberán cumplir con nuevas normas laborales que requieren pruebas de que el solicitante tiene un trabajo estable o que ha generado suficiente inversión en la economía. El gobierno estadounidense también está tomando medidas para frenar el fraude y las malas prácticas en los procedimientos de inmigración. Los nuevos mecanismos de verificación serán más rigurosos y el proceso de auditoría y control será más frecuente, lo que podría generar más trámites burocráticos y retrasos en el proceso de aprobación. Por otro lado, los solicitantes de asilo o refugio tendrán que cumplir con criterios aún más estrictos. En lugar de obtener la residencia permanente después de unos pocos años de estancia, las personas que soliciten asilo deberán demostrar un razonamiento claro y específico para su solicitud y presentar evidencia sustancial de persecución o daño en su país de origen. Esto podría incluir entrevistas detalladas y pruebas documentales que puedan tardar mucho tiempo en procesarse. Algunos activistas de derechos humanos han expresado su preocupación por las nuevas restricciones, ya que creen que podrían poner en peligro a los solicitantes de asilo que ya se encuentran en situaciones vulnerables. Otro aspecto importante de la reforma migratoria es el nuevo enfoque hacia los estudiantes internacionales. Hasta ahora, los estudiantes que venían a estudiar ahí con visa F1 podían, bajo ciertas condiciones, cambiar su estatus migratorio para solicitar la residencia permanente después de graduarse. Sin embargo, con la nueva legislación, el proceso para cambiar el estatus de los estudiantes a residente permanente será más complicado y estará mucho más restringido. Los estudiantes tendrán que cumplir con requisitos adicionales para poder optar por una visa de trabajo, y esos trabajos deberán estar en sectores específicos que el gobierno considera cruciales para el crecimiento económico del país, como la tecnología, la ciencia y la ingeniería. Si no se encuentran en estos campos, será casi imposible cambiar su estatus de visa.
lo que hace más difícil que los graduados internacionales puedan quedarse en el país de manera permanente. Además, el sistema de visas de trabajo H-1B sufrirá modificaciones, limitando aún más la posibilidad de que trabajadores extranjeros obtengan una visa de trabajo a largo plazo. Las nuevas reglas también pondrán restricciones a los trabajadores de la industria tecnológica, estableciendo cuotas anuales más estrictas para las visas H-1B y aumentando los requisitos de salarios mínimos. Para estos puestos, este cambio es visto con preocupación por muchas universidades y empresas tecnológicas que dependen de talento extranjero para cubrir vacantes en campos altamente especializados. El futuro de los programas de DACA también será incierto bajo esta nueva legislación. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia de ASEA, que protege a los jóvenes inmigrantes que llegaron a IGU cuando eran niños, ha sido un tema muy polémico en la política migratoria en los últimos años. Aunque los beneficiarios de DACA actualmente están protegidos de la deportación, no tienen una vía clara para obtener la residencia permanente bajo las nuevas reformas. Los beneficiarios de DACA no podrán obtener la residencia a menos que demuestren contribuciones sustanciales al país y cumplan con un conjunto más estricto de requisitos. Algunos incluso temen que este programa sea finalmente eliminado o reemplazado por un sistema completamente nuevo, que podría hacer más difícil que los jóvenes inmigrantes permanezcan en el país de manera legal. Uno de los temas más debatidos dentro de esta reforma es la inmigración laboral y el reemplazo de trabajadores nacionales. La reforma migratoria propone la creación de nuevas categorías de visas para trabajadores no calificados. Sin embargo, la propuesta también incluye la introducción de un sistema de preferencia por los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. En muchos de estos puestos de trabajo, el sistema de visas laborales priorizaría a aquellos inmigrantes que pudieran demostrar que no están tomando empleos que de otro modo estarían disponibles para los ciudadanos estadounidenses. Este enfoque es muy popular entre aquellos que creen que la inmigración laboral ha estado desplazando a los trabajadores estadounidenses, especialmente en sectores como la construcción, la manufactura y la agricultura. Las nuevas restricciones a la inmigración laboral también pondrán un límite a la cantidad de trabajadores temporales que pueden ser contratados cada año, reduciendo el número de personas que pueden venir a trabajar ahí con visas de trabajo temporales, y limitando el tiempo que pueden permanecer en el país. De esta manera, se busca evitar la competencia desleal entre los inmigrantes y los trabajadores estadounidenses en muchas industrias. Por otro lado, el debate sobre la inmigración familiar sigue siendo uno de los más divisivos. Muchos críticos de la reforma argumentan que el sistema actual de reunificación familiar ha permitido que personas con poco o ningún vínculo con el mercado laboral de IGU ingresen al país, lo que podría afectar a la economía en general. La nueva reforma migratoria propone cambios importantes al sistema de reunificación familiar. Las nuevas reglas reducirían el número de visas disponibles para los miembros de la familia de inmigrantes y establecerían un sistema basado en puntos que daría prioridad a las habilidades laborales y a la capacidad económica de los solicitantes. En lugar de solo la relación familiar, el argumento a favor de esta reforma es que la inmigración debe ser económica y no solo basada en lazos familiares, para asegurar que los inmigrantes contribuyan más al país, especialmente en áreas como la ciencia, tecnología e ingeniería. Sin embargo, para muchos defensores de los derechos de los inmigrantes, esto significa una desventaja para aquellos que no tienen la educación o habilidades laborales requeridas por el nuevo sistema al mismo tiempo. El nuevo enfoque en los migrantes altamente calificados podría ser considerado una forma de priorizar la migración económica sobre la migración humanitaria, a pesar de que algunos defienden esta postura, señalando que los inmigrantes altamente calificados son una gran fuente de innovación y crecimiento económico. Hay una creciente preocupación sobre cómo se tratará a aquellos que buscan asilo o protección por motivos de persecución o violencia. Con las nuevas restricciones, las solicitudes de asilo podrían enfrentarse a un proceso más largo y difícil, y las personas que buscan protección por razones humanitarias podrían ser desplazadas por la preferencia a los inmigrantes que demuestren habilidades laborales o capacidades específicas que se consideran más valiosas para el mercado estadounidense. Una de las partes más controversiales de la reforma será el impacto en la seguridad fronteriza. La propuesta incluye un reforzamiento de la seguridad fronteriza y el uso de más tecnología y equipos de vigilancia para prevenir la inmigración ilegal. Esto podría significar un aumento en la construcción de muros y vallas fronterizas, así como el despliegue de más drones y cámaras a lo largo de la frontera entre IGU y México. Aunque algunos defienden
estas medidas como una forma de garantizar una frontera más segura y reducir la inmigración ilegal. Otros las ven como un intento de criminalizar aún más a los inmigrantes y deshumanizar el proceso de asilo. Finalmente, una de las propuestas más esperadas es la modernización del sistema de visa y la creación de nuevas vías para la inmigración legal. El sistema actual de inmigración en los EU ha sido criticado por su ineficiencia y su falta de flexibilidad. A menudo, los tiempos de espera para obtener una visa o un permiso de residencia pueden durar años, lo que genera frustración tanto para los inmigrantes como para las autoridades migratorias. La nueva reforma migratoria busca agilizar este proceso. Propone la creación de un sistema de puntos para evaluar las solicitudes de visa, en el que se tomarían en cuenta factores como la educación, la experiencia laboral, el dominio del idioma inglés y otros elementos que podrían hacer que un solicitante sea considerado como un buen candidato para obtener una visa. Este sistema de puntos también se aplicaría a las personas que ya están en el país pero desean cambiar su estatus migratorio. Además, se prevé que se simplifiquen los trámites burocráticos, lo que permitiría a los solicitantes obtener una respuesta más rápida y menos costosa para su situación migratoria. Si bien esta reforma podría hacer que el proceso sea más eficiente, también ha sido criticada por los que consideran que es demasiado restrictiva, especialmente para aquellos que no tienen las habilidades o la formación académica que el sistema de puntos favorece. Otro aspecto clave de la reforma es la creación de un sistema de visas temporales para trabajadores de sectores específicos, como la agricultura y la construcción. Este cambio busca responder a la creciente necesidad de trabajadores en ciertas industrias, pero también plantea preguntas sobre la protección de los derechos laborales de los inmigrantes en estos sectores. Los críticos de esta propuesta señalan que las visas temporales pueden ser abusivas si no se protegen adecuadamente los derechos de los trabajadores. Estos trabajadores podrían ser vulnerables a la explotación laboral, ya que su visa está directamente vinculada a su empleo, lo que podría hacer que se sientan obligados a aceptar condiciones de trabajo injustas por miedo a perder su estatus migratorio. En cuanto a la educación y la salud, la reforma migratoria también introduce cambios significativos. Una de las propuestas más relevantes es la expansión del acceso a la educación superior para los inmigrantes, especialmente aquellos que llegaron como niños o que tienen un estatus migratorio irregular. En algunos estados, los inmigrantes indocumentados ya pueden acceder a la educación universitaria, pero la reforma propone una ley federal para garantizar que todos los inmigrantes que cumplan ciertos requisitos puedan acceder a una educación sin importar su estatus migratorio. En términos de salud, la reforma plantea la expansión de los servicios médicos disponibles para los inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular, a pesar de las críticas de quienes argumentan que esto representa una carga económica para el sistema de salud estadounidense. Los defensores de la reforma sostienen que brindar acceso a atención médica básica es fundamental para mejorar la salud pública y evitar brotes de enfermedades que puedan poner en riesgo a toda la población. Sin embargo, el tema de los DREAMers sigue siendo uno de los más emotivos y difíciles de resolver. Los DREAMers son los inmigrantes que llegaron a los EU siendo niños y que fueron beneficiados por el programa de ACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, aunque la administración actual ha sido más abierta con respecto a su situación. Muchos DREAMers siguen viviendo en la incertidumbre, ya que no hay una solución permanente para su estatus migratorio. La reforma migratoria contempla una ruta hacia la ciudadanía para los DREAMers, permitiéndoles obtener la residencia permanente después de cumplir con ciertos requisitos, como completar la educación, estar empleados y pagar impuestos. Sin embargo, algunos legisladores se oponen a esta medida, argumentando que esto podría incentivar la inmigración ilegal. Por último, la reforma también tiene en cuenta la fortaleza de la economía estadounidense. Los defensores de la reforma argumentan que una inmigración bien gestionada puede tener un impacto positivo en la creación de empleos y la generación de riqueza en el país. Los inmigrantes, especialmente los que tienen habilidades en campos especializados, pueden contribuir de manera significativa a la innovación y la productividad. En resumen, la reforma migratoria propuesta tiene el potencial de transformar por completo el sistema de inmigración de EU, pero también está rodeada de controversias y desafíos. Si bien podría ofrecer mayores oportunidades para ciertos grupos de inmigrantes, también podría poner más restricciones a aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos. Como siempre, el debate continuará y las decisiones finales dependerán de la capacidad de los legisladores para llegar a un acuerdo. Ahora, hablemos de los consejos prácticos para navegar el aeropuerto y la inmigración en 2026.
La preparación mental y física es clave para evitar estrés y retrasos. Antes de cada viaje internacional, sigue esta lista de verificación rápida. Verifica la validez de tu pasaporte. Muchos países requieren al menos 6 meses de validez desde la fecha de entrada, no de salida. Si tu pasaporte está próximo a expirar, renueva con tiempo y asegúrate de que tu foto se parezca a tu apariencia actual. Confirma los requisitos de visa. Obtén cualquier visa necesaria con anticipación. Incluso si un país ofrece visa a la llegada, las políticas cambian y no quieres descubrir que necesitas una aprobación previa mientras estás en el aeropuerto. Reserva tu viaje de regreso o de conexión. Tener un boleto de regreso demuestra tu intención de salir del país y reduce la posibilidad de problemas en inmigración. Organiza tu alojamiento para al menos las primeras noches y guarda la confirmación en tu teléfono y en papel. Si te hospedas con amigos o familiares, ten su información de contacto lista. Prepara tu documentación financiera. No necesitas llevar extractos bancarios, pero sí tener claridad sobre cómo responder preguntas sobre cómo financiarás tu estancia. Tarjetas de crédito, saldo bancario o fondos disponibles. Revisa el contenido de tu equipaje. Asegúrate de declarar cualquier artículo que pueda estar restringido, como alimentos, medicinas, dinero en efectivo, tabaco, alcohol o productos de especies protegidas. Cuando tengas dudas, declara siempre. Organiza tus dispositivos electrónicos y baterías. Powerbanks deben mostrar su capacidad y todas las baterías deben ir en equipaje de mano. Asegúrate de que tus dispositivos puedan encenderse si se solicita. Consulta las políticas de equipaje de tu aerolínea. Mide y pesa tu equipaje de mano en casa. Verifica si tu boleto incluye equipaje facturado o si tiene un costo adicional. Revisa tus aeropuertos de salida y llegada. Confirma si tienen controles biométricos, escáner ST sin restricciones de líquidos u otros cambios recientes. Las reseñas de otros viajeros pueden dar información útil. Guarda copias digitales de tus documentos. Capturas de pantalla o archivos PDF de tu pase de abordar. Reservas de hotel y confirmaciones importantes deben estar accesibles sin conexión. También envíalos a tu correo electrónico como respaldo. Esta lista cubre la mayoría de las situaciones donde los viajeros se enfrentan a problemas o retrasos inesperados. Prepararte de esta manera te da confianza y reduce la posibilidad de contratiempos.